En el cierre, iniciando un poquito el cierre del programa, para hablar, ¿no? Hoy empezamos con este tema sobre el suicidio, en este caso en relación a la prevención del suicidio, con Gabriela Dueñas. Bueno, Gabriela Dueñas, doctora de psicología, licenciada en ciencias de la educación, psicopedagoga, siempre con un gran compromiso con niños, niñas, con juventudes, así que Gabriela, te tenemos ahí, ¿no? ¿No? Estamos anticipados, ¿viste? Me ganó, ¿podemos decir que nos ganó la ansiedad? Y sí. quizás, ¿viste? Sí. Hace mucho que no hablamos con Gabriela. Hace mucho que no hablamos con Gabriela y vieron que este tema de la ansiedad es el futuro anticipado. Y en el caso de Gabriela siempre la hemos tenido aquí en el programa. Ahora sí, ¿no? Sí. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás por ahí? Sí, te escucho, ahora sí te escucho, antes no. Ah, bien. ¿Cómo andan todos por allá? Bien, acá te saludamos con Carla y con Pablo para hablar, ¿no? Sobre... Tenemos doble Pablo. Doble Pablo. Tenemos doble Pablo. Pablo Uxo y Pablo Garcilaso. Sí. Pablo al cuadrado, bueno. Sí. Exactamente. Ahí te presentamos, habíamos arrancado el programa hablando sobre el suicidio en relación a cómo se viene tratando en los medios de comunicación. Hola Gabriela, ¿cómo andás? Carla te habla. Hola Carla, ¿cómo estás ¿Cómo vos? andás? Tanto tiempo. En Argentina Bien. Y en Latinoamérica vienen estos últimos años con una tasa alta de suicidios en jóvenes. ¿Por qué ocurre esto y estamos cuidando a nuestros jóvenes? Bueno, yo creo que lo más interesante tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? Si los estamos cuidando. Claro. Porque en realidad la falta de cuidado, que nos vamos a preguntar de qué se trata el cuidado en términos de prevención, de conductas autolesivas o del suicidio, tienen que ver justamente con algo que precisan mucho los jóvenes y es la posibilidad de proyectarse hacia un futuro, ¿sí? Que les dé sentido a la vida. Y venimos de transitar años muy complejos. Tenemos que recordar que venimos de una pandemia neoliberal que luego estalló en la pandemia del COVID-19. Y estábamos tratando de salir de esta pandemia de COVID-19 cuando estalla la guerra, una guerra en el hemisferio norte, cuyo impacto se hace sentir en todo el planeta, los daños ecológicos producidos por las quemas de bosques nativos, etcétera. Una serie de conductas de parte de la sociedad en su conjunto, la sociedad adulta, que de alguna manera nos interpela, ¿no? ¿Qué les estamos diciendo, qué les estamos enseñando a nuestros jóvenes? ¿Hasta qué punto los estamos cuidando en estos contextos en donde lo que se genera es una profunda incertidumbre, ¿no? Y en donde lo que parece terminar primando es el sálvese quien pueda, que es propio de las lógicas estas neoliberales, individualistas, y que terminan destejiendo la red social. Y este punto no es un asunto menor, porque es la falta de contención, de lugar para habitar y ser contenidos por la red social, lo que puede disparar en un joven, que además por las características propias a veces de la adolescencia, a veces pasan al acto sin reflexionar demasiado, en un momento de profundo sufrimiento, en donde ven todo negro, como se dice por ahí. Por eso es tan importante hablar de estos temas en los medios, ¿sí? Sin poner el acento en situaciones morbosas, particulares, dando detalles, sino poniendo el acento en que es cierto y es frecuente, y que a todos y a todas en algún momento de la vida nos ha pasado, en que vemos todo negro, en donde sentimos que estamos atravesando situaciones de un profundo sufrimiento, pero que se puede. Si el mensaje que tiene que aparecer ligado al tema del suicidio es que las situaciones de profundo sufrimiento se pueden superar a mediano o largo plazo, contando siempre con la contención y el acompañamiento de los otros, ¿no? Y saber que hay otros y otras, adultos y pares,
que pueden dar una mano cuando uno está sufriendo mucho, acompañando, escuchando, no juzgando, estando atentos y atentas, y sobre todo ofreciendo este acompañamiento, ¿no? A veces por ahí hasta en silencio, ¿no? Pero pudiéndole mostrar al otro, y esto es una tarea muy importante que pueden hacer los medios frente a situaciones puntuales, cuando se notifica o se da información acerca de situaciones de suicidio, que en realidad hay otras alternativas, ¿sí? Que la alternativa del suicidio, la verdad, es como un callejón sin salida que a veces no lo tienen en cuenta los jóvenes, porque tenemos que tener en cuenta que en los jóvenes hay algo del orden, lo que se llama pensamiento omnipotente, que tiene que ver con algunos vestigios del pensamiento infantil de la primera infancia, en donde viven a veces algunas situaciones de manera histriónica, fantasiada, como un juego, sin terminar de entender acabadamente de qué se trata, ¿no? La muerte. Entonces, por eso les decía que es importante hablar del tema, sobre todo frente a casos puntuales que surgen con frecuencia, a veces en las escuelas, son los espacios sociales donde uno se entera de estas situaciones, y bueno, poner el acento en que efectivamente la persona estaba sufriendo, pero que esa no fue la mejor salida, ¿no? Porque siempre se puede encontrar una salida a las situaciones. La única que no tiene salida es la muerte, no tiene un vuelta atrás. ¿Y cómo se puede encontrar la salida? Sí. Pidiendo ayuda, contando con el otro. Por eso esto requiere o nos interpela como conjunto, como comunidad, ¿no? Nuevamente, esta problemática es una problemática que, si bien está multicausada, hay sujetos que son más vulnerables que otros, como por ejemplo un sujeto cuando atraviesa la adolescencia. También es cierto que hay factores sociales y culturales como los que estábamos hablando, ligados al neoliberalismo, donde de alguna manera al resquebrajarse la red social se pone mucho el acento en las salidas de carácter individual, claro. y la verdad es que nadie se salva solo. Entonces, frente a una situación que puede ser desde un fracaso escolar hasta incertidumbre en relación a su futuro laboral o escolar, o qué sé yo, ante la pérdida de una pareja o de una amistad, o ser acosado por grupos de pares, esto que se ve con tanta frecuencia en las escuelas, siempre hay una salida que hay que poder mostrar y ofrecer, ¿no? De modo que aquel que terminó en un acto de suicidio, por un lado no hay que condenarlo, pero tampoco hay que idealizar, digamos, como la única salida que encontró este muchacho, y de alguna manera a veces o muchacha se termina como idealizando al sujeto porque tuvo la valentía de tomar esta decisión. Hay que ser muy prudentes con lo que se habla en relación al suicidio frente a los jóvenes. Gabriela, ¿por qué desde tu perspectiva, ¿no? y trayectoria pensás que este tema está silenciado, ¿no? Bueno, porque hubo épocas en donde se pensaba y se ponía mucho el acento en el efecto contagio, ¿sí? Había estudios derivados del hemisferio norte, y en efecto, si uno entra a informar desde los medios poniendo el acento, o desde cualquier lugar, no en una escuela, sí. Si ocurrió un hecho de este tipo, y pone el acento en qué lugar, cómo lo hizo, con qué detalles, esta cosa más morbo, ¿sí? Puede disparar en alguna persona que se sienta en una situación particularmente vulnerable, también la idea de repetir o replicar el episodio, porque termina uno dándole ideas concretas, digamos, ¿no? Esto se sabe que es así. Por eso lo que nosotros decimos es que hay que hablar de los temas, del tema del suicidio, hay que hablar siempre, la palabra siempre es sanadora, pero hay que hablar con prudencia, ¿sí? Hablar con prudencia significa ni juzgar de manera negativa a la persona, ni idealizarla. Lo que sí hay que juzgar como un error fue la conducta
que lo llevó a un callejón sin salida que no tiene retorno, ¿sí? Porque si bien puede protagonizar el escenario social en la escuela, el episodio de un determinado estudiante que haya cometido este tipo de actuación que acabará con su vida, puede ser protagonista durante un tiempo digamos, del discurso de esa comunidad. Lo cierto es que esto pasa y lo que no tiene retorno es la vida. Entonces lo que hay que hacer es hablar del tema poniendo el acento en todas las otras salidas que se podrían haber encontrado, que podría haber encontrado si hubiese apelado a hablar con alguien, con algún par, con algún adulto, con algún tutor, ¿sí? Y en esa instancia, bueno, nosotros siempre decimos que ante este tipo de situaciones lo que hay que hacer es fortalecer la red de adultos, la contención, el acompañamiento de los jóvenes, y sobre todo esta posibilidad de balizarles el camino, ¿no? Que es algo que vemos en los últimos años que está fallando mucho de parte de la sociedad adulta en su conjunto. No sé, este tema del suicidio siempre me evoca el concepto de anomia que había estudiado ese famoso sociólogo Emil Durkheim, ¿no? Sí. Cuando él explica que la falta de regulación social, la falta de normas, que a veces se produce justamente porque, aunque haya normas, pero que no se cumplen, o existen normas que coexisten de manera contradictoria, esto genera un nivel de incertidumbre y de contradicción que termina impactando en términos de falta de regulación, ¿no? A los impulsos y de imposibilitar o hacer obstáculo a la posibilidad de pensar o proyectarse en un futuro más certero. Yo creo que Gabriela, son las dos variables más importantes para tener en cuenta a los jóvenes, ¿no? La posibilidad de ayudarlos, acompañarlos en esto de armar un proyecto de vida que le dé sentido a la vida y fortalecer las redes sociales. Gabriela, en función, ¿no?, de estos años, ¿no?, de pandemia, algunos especialistas, digamos, que están en el tema, ¿no?, plantean que bueno, esto se ha agravado, ¿no?, en estos años. ¿Cómo lo ves? Y quizás cuando se instaló el aislamiento social, en términos de cuidado de la salud colectiva, porque teníamos un bicho que mataba por otro lado, esto en los jóvenes impactó mucho, porque si bien es cierto que los adultos, porque tenemos otros recursos y otras posibilidades, podemos sostener los vínculos sociales más allá de la presencia física de cuerpo presente, por ahí en los jóvenes, en los adolescentes, es muy necesaria la posibilidad de vincularse de cuerpo presente, ¿no? Claro. Por cuestiones propias de la edad. Entonces, durante este tiempo de pandemia, y ante el temor al contagio de ellos, o que ellos pudieran contagiar a otros, quedaron como aislados, y los vínculos sociales que son propios de esta edad y que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la salida hacia el mundo, la salida exogámica del ámbito de lo familiar, se vio obstaculizada seriamente. Esto hizo que muchos se deprimieran, entre comillas. Digo, entre comillas, porque la depresión es una patología y no es el caso cuando está producida por condiciones de la vida, como fue la pandemia, que realmente generaban una profunda tristeza, ¿no? Entonces no hay que confundir tristeza con depresión. Pero esta tristeza profunda se fue prolongando, cuando se fueron levantando las medidas de cuidado, hubo muchas contradicciones de parte del mundo adulto en relación a cómo hacer para recomponer los vínculos sociales sin poner en riesgo la vida, muchas contradicciones en general sobre lo que iba a pasar, cómo sería esto, y esto en los jóvenes profundiza el sufrimiento psíquico, ¿no? Porque el joven está particularmente preocupado por construirse un futuro. En estos contextos, entonces, no extraña que haya aumentado el índice de suicidios, y en los más chicos, que son los que pasan al acto con más facilidad, porque no se dan el tiempo suficiente como para pensar, ¿no?, en alternativas posibles. Gabriela, muchísimas gracias por
compartir Pablo, gracias. este momento sobre este tema que es más que importante, ¿no? En nuestra vida diaria. Agradecida soy yo con los tres ustedes porque tocan estos temas, porque hablan de estos temas. Hay que hablar de estos temas, ¿sí? Es la mejor prevención que uno puede hacer. Hablar de estos temas sin entrar, como te decía antes, en esta cuestión morbo, ¿no? Gracias, Gaby. Te mandamos les mando un abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme a los tres y bueno, espero poder haber ayudado, colaborado a seguir pensando en el tema. Gracias, es muy complejo. Gracias, Gaby. Un abrazo muy grande desde acá de Mar del Plata. Abrazo grandote. Bien, acá pasó Gabriela Dueñas, que nos hizo un repaso bastante interesante del tema, ¿no? En función, ¿no? de cómo acompañamos de alguna forma a los jóvenes socialmente, de algunas estrategias en relación a la prevención. ¿Cómo esto influyó en la pandemia? ¿No? ¿Cómo influyó en la pandemia? Y la pandemia es algo que vamos a tener que plantear. ¿No? Nos pasa en las escuelas. El tema de la pandemia fueron en realidad 2 años, porque con el tema de volver... Y en las escuelas se nota mucho ese hueco que quedó a partir de la pandemia. O sea, cómo trabajamos eso es algo que nos debemos todavía los adultos, más allá que a nosotros también nos afectó. Exacto. Pero sí plantearnos, o sea, cómo acompañamos a estos jóvenes que vivenciaron estas nuevas eras. Porque uno puede tener una experiencia de otros años anteriores, de otras cuestiones, pero ellos están creciendo con un montón de cuestiones que no son del todo, o sea, muchos te dicen, ¿para qué voy a pensar en el futuro? ¿No? Que es una de las cuestiones que también el neoliberalismo, como decía Gabriela, ¿no? Lleva a eso, a pensar el aquí, el hoy, el ahora, y no es estar siendo para o estar siendo por, más que nada eso. Bien, bueno, pasó este Sanes de la Azotea 146, donde, bueno, nos metemos en esta, ¿no? En función de esta semana de prevención del suicidio, donde, bueno, claramente ahí todos tenemos una enorme responsabilidad y desafío de tener siempre la oreja abierta, la escucha, y ver cómo desde nuestro lugar, ¿no? Individual, familiar, comunitario, podemos tomarlo y tratar de alguna forma tomarlo al tema para que no siga pasando. Igual es muy difícil lo que nos metimos, pero me parece que el tema de la escucha es un tema muy serio que bueno, nos está costando evidentemente, y bueno, hoy intentamos darle el lado comunicacional y también desde la salud mental. Así que bueno, se viene la otra oreja. Se viene la otra oreja con Eduardo Nachman, ya está allá. Ahí está. Preparado. Quédense aquí en Radio Comunitaria de la Azotea. Gracias a Pablo Uxo, que estuvo en la operación técnica. Les mandamos un gran abrazo a nuestros compañeros, compañeras. Luis Balcedo, Andrea Paula París y Susana Fulco. Bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene.